Ok, hablemos de las leyes de Kirchhoff. Van a ser dos, la ley de corriente de Kirchhoff y la ley de voltaje de Kirchhoff van a ser dos herramientas que dan base para otras herramientas más versátiles, como son la ley de análisis de malla y análisis de nodos, ¿no? Nos vamos a basar que en el libro texto, el análisis de circuitos de ingeniería de Heidi Kemmerle, a partir del capítulo 3. Esta es la séptima edición, que ustedes la tienen en digital. Entonces, vamos a hablar de las dos leyes de Kirchhoff y hacer ejercicio para ver su aplicación. Tenemos la primera ley, que es la ley de corriente de Kirchhoff, la cual textualmente me dice: la sumatoria algebraica de todas las corrientes que convergen en un nodo es igual a 0. La sumatoria algebraica de todas las corrientes que convergen en un nodo es igual a 0. Aquí tenemos que recordar la diferencia entre nodo y punto de conexión, como hemos hablado anteriormente. Puede ser que en un circuito hayan 2 o 3 puntos de conexión donde estén conectados distintos elementos, pero si esos 2 o 3 puntos de conexión están interconectados por un cable, un conductor, simplemente estamos diciendo que esos 3 puntos eléctricamente es el mismo punto eléctrico. En este caso hablamos de un nodo, es decir, estamos hablando de un nodo. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué significa cuando decimos algebraicamente, ¿no? Ok. Acá tenemos este ejemplo, la figura 3.2, donde convergen 4 corrientes. La corriente IA está llegando al nodo, la corriente IB está llegando al nodo, la corriente ID está saliendo y la corriente IC está saliendo. Acá vamos a considerar, como dice aquí abajo, las corrientes que llegan al nodo se consideran positivas, es decir, le vamos a colocar el positivo. Y las corrientes que salen del nodo las vamos a considerar negativas, le colocamos el signo negativo. A eso se refiere cuando decimos la suma algebraica. Es decir, vamos a tomar en cuenta el signo, y esta es la convención, ¿no? Es decir, vamos a este mismo nodo, tenemos que IA e IB están llegando al nodo, entonces por lo tanto son positivas, positiva IA, positiva IB. Y C está saliendo del nodo, le colocamos el símbolo negativo, y ID está saliendo del nodo, le colocamos el símbolo negativo. Toda esa sumatoria algebraica va a ser igual a 0. Eso es lo que me dice la primera ley de Kirchhoff. Y es lógico, porque se supone que si es un nodo, ahí no debe haber ningún tipo de acumulación de energía ni de corriente. Entonces todo lo que entra debe salir. Entonces es por eso que decimos que la sumatoria tiene que ser igual a 0. Veamos la segunda ley. Ley de voltaje de Kirchhoff. Textualmente me dice la sumatoria algebraica. O sea, ahí también hay que tomar en cuenta por convención cuando es positivo o cuando es negativo una elevación o una caída. Entonces la sumatoria algebraica de las tensiones alrededor de cualquier camino cerrado de un circuito es igual a 0. Volvemos a repetir. La sumatoria algebraica de las tensiones alrededor de cualquier camino cerrado de un circuito es igual a 0. Eso lo vamos a resumir nosotros, vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. Vamos a decir que las sumatorias de caída de tensión van a ser igual a las sumatorias de elevaciones de tensión. Recordemos que una caída de tensión es el voltaje que va a existir en los terminales de un elemento pasivo. En este caso, los elementos pasivos que estamos tratando son resistencias. Entonces, la
el voltaje entre los terminales de la resistencia lo vamos a llamar caída de tensión. En este circuito que tenemos aquí de ejemplo, tenemos dos caídas. Le hemos llamado BR1, sería la caída de tensión en la resistencia 1, y BR2, que sería la caída de tensión sería la caída de tensión en la resistencia 2. Recordemos eso entonces. Caída de tensión es el voltaje entre los terminales de una resistencia. Es un elemento pasivo, en este caso, como estamos viendo una más resistencia, es el voltaje en los terminales de una resistencia. Va a ser igual a la sumatoria de las elevaciones de tensión. ¿Cuáles son las elevaciones de tensión? El voltaje que está presente en los terminales de una fuente de poder, o de una batería, o de una pila, o de una fuente de tensión. Es decir, el elemento activo que me está entregando energía. Ese va a ser la elevación de tensión. Okay. Veamos este circuito que me mandan a calcular la caída de tensión en R2, BR2. Me mandan acá. La caída de tensión se calcula de acuerdo a la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm me dice que ese voltaje va a ser igual a I, la corriente que pasa a través de esa resistencia por la resistencia. En este caso sería la caída de tensión en BR2 va a ser igual a la corriente que pasa a través de ella por la resistencia. Eso va a ser igual a I por 15. Eso significa que en este circuito, que ya nos están señalando una corriente I, tenemos que calcular esa corriente I. Teniendo esa corriente I, tenemos automáticamente la caída en R2, ¿no? Recordemos también, como lo hemos dicho anteriormente, que en los elementos pasivos, por donde llega la corriente, ese va a ser mi borne positivo. Fíjense que acá se estableció el sentido de una corriente, que es I, eso me lo está dando el circuito, y acá la corriente está entrando por arriba, que dice que este es mi terminal positivo. En caso de R1, la corriente está entrando por la izquierda, entonces ese es mi terminal positivo. Por donde entre la corriente, en un elemento pasivo, por donde esté entrando la corriente, ese va a ser mi borne positivo. También hemos dicho que en los elementos activos, en la fuente de poder, fuente de tensión, la corriente sale por su terminal positivo. Eso es válido. En este caso, fíjense ustedes, como tenemos dos fuentes, se supone que en esta fuente BX1, la corriente está saliendo por el terminal positivo, y en esta BX2 debería estar saliendo por el terminal positivo. Lo que pasa es que cuando existen varias tensiones, yo voy a colocar una sola corriente y coloco el sentido. No importa si yo el sentido lo coloqué, como en este caso, que es el sentido horario, yo lo pude haber colocado en sentido antihorario. En este caso me lo están dando, el circuito me lo están dando el sentido de la corriente en ese lazo, ¿no? Pude haber elegido, en caso de que no me hubiesen dado el sentido de la corriente, yo puedo elegir cualquier sentido, en sentido horario o en sentido antihorario, ¿no? Si aplico la herramienta bien, indistintamente me tiene que dar el mismo resultado. Bueno, ¿cómo se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff? Aquí nosotros tenemos que establecer un recorrido. Bueno, el teorema me dice alrededor de un camino cerrado, de cualquier camino cerrado del circuito. En este caso, como es un circuito muy sencillo, este circuito hay un solo lazo, hay una sola malla y hay un solo camino, ¿no? En los otros ejemplos vamos a ver cuando se presentan varios caminos y cuando hay varios lazos o varias mallas, ¿no? Entonces, en este caso, en este circuito sencillo, todos estos elementos están en serie. Por eso que tienen una sola corriente llamada I. Recuerden que elementos en serie tienen en común la misma corriente. Entonces, acá
hay un solo camino cerrado. ¿Ven? En este circuito nada más hay un solo camino cerrado. Yo lo primero que tengo que establecer es el sentido de un recorrido. O sea, yo voy a recorrer ese camino cerrado o a recorrer ese circuito en un sentido. El sentido lo voy a colocar yo elijo el sentido. Pero preferiblemente, el sentido de mi recorrido vamos a hacerlo coincidir con el sentido de la corriente. ¿Para qué? Para que las caídas sean positivas, las consideremos positivas. ¿Me explico? Acá yo voy a establecer el recorrido, yo voy a establecer cómo voy a recorrer mi circuito. Ok, yo voy a recorrer mi circuito, lo estoy dibujando con este trazo azul. Ese es el sentido de mi recorrido, sentido horario, ¿no? Ok. Pude haber elegido hacer el recorrido en forma contraria. Pero si lo hago en forma contraria, las corrientes la corriente va a estar en sentido contrario a ese recorrido. Entonces esta caída debería colocarla negativa. Pero vamos a hacerla coincidir, o sea que el recorrido azul coincide con el sentido de la corriente. Entonces me están diciendo las caídas de tensión, la sumatoria de las caídas de tensión. Aquí hay dos caídas, en R1 y en R2. La caída en BR1 sería I por R1. O sea, las caídas serían la sumatoria de caídas, como estoy escribiendo, sería BR1, que es la primera caída, más BR2. Dos caídas. Hay dos, en este recorrido hay dos resistencias, por lo tanto hay dos caídas. BR1 y BR2, y ambas son positivas porque el sentido de la corriente coincide con mi recorrido. Repito, si yo hubiese elegido un sentido contrario, yo aquí tengo que colocar menos BR1, menos BR2. Ok. ¿Esto va a ser igual a quién? A las elevaciones de tensión. Vamos a buscar otro color para indicar algo. Las elevaciones de tensión. O sea, aquí voy a sumar las dos elevaciones porque hay dos fuentes, ¿no? 120 y 30. Pero tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Voy a dibujar aquí con otro color dos flechas. Esa flecha me indica a mí en cada fuente, la punta de la flecha me va a indicar dónde está el positivo de la fuente. O sea, este es, en otras palabras, estoy dibujando el sentido de la polaridad. El sentido de la polaridad. Entonces, la punta de la flecha, estoy haciendo esto en cada fuente. Estoy colocando esta flechita. Y estoy colocando la punta de la flecha que coincida con el terminal positivo. Me indica dónde está el terminal positivo, ¿no? En ambas fuentes. Entonces, si el sentido de la flecha, voy ahora a comparar cada elevación, cada fuente. Lo voy a comparar con mi recorrido. Si el sentido de la flecha, de la polaridad, vamos a llamarla de esa manera, si el sentido de la flecha de la polaridad coincide con mi recorrido, esa elevación va a ser positiva. Si no coincide, va a ser negativa. Entonces, en este caso, fíjense que la elevación de 120, su sentido de polaridad, coincide con el recorrido que estoy haciendo, que es el recorrido azul. Coincide, entonces será 120 positivo. Fíjense que la fuente de 30 voltios, su sentido de la polaridad, la punta de la flecha, va contraria a mi recorrido. Fíjense, el recorrido azul va hacia acá, hacia la derecha, y este va hacia la izquierda. Entonces esto será
no quiere marcar ahora el lapicito. Este será 30, ¿no? Veamos ahora. Ok. ¿Quién va a ser BR1? El BR1 va a ser I por 30. La corriente por la resistencia. I por 30. Más BR2, que sería I por 15. I por 15. Esto va a ser igual a, de este lado, del lado derecho será 120, le quito 30, ¿será qué? 90. Okay. Acá sería, resuelvo esto, entonces sería 30 más 15, cálculo común, esto sería 90. La corriente I sería igual a 90 entre 45. ¿Es igual a cuánto? 2 amperios. Fíjense que yo, por ejemplo, tengo la costumbre, o sea, tengo el hábito de que yo no le coloco unidades cuando estoy resolviendo en el intermedio. Pero al final, ya con el resultado, dejo colocar mis unidades. Serían 2 amperios, porque estamos hablando de corriente. Ahí tengo que diferenciar si son peras, manzanas, uvas. Entonces, son 2 amperios. Corriente, 2 amperios, ¿no? Ya con la corriente calculo BR2, que sería 2 por 15. BR2 sería entonces 2, que vale I por 15, sería 30 voltios. Eso sería la caída de tensión en R2, BR2. Y la caída de tensión en BR1, bueno, sería esta misma corriente, porque también elementos están en serie, 2 amperios por 30 serían 60 voltios. ¿Ves? Ok. Veamos ahora un ejemplo que está en el libro. Este es el ejemplo 3.3, está en la página 40. Ok, acá es un circuito un poquito más complicado, tiene varios dispositivos. Aquí hay unas nubecitas que, bueno, podemos asumir que serán elementos pasivos, que hay un elemento que tiene un voltaje de 14 voltios. Si esto es un elemento pasivo, es decir, una resistencia, estaríamos hablando de que tiene una caída de 14 voltios. Aquí tenemos otro elemento, B2, no sabemos lo que es. Puede ser que sea una fuente de poder, no sé. O también puede ser que sea una resistencia. No pareciera resistencia porque no tiene el mismo sentido de polaridad que este que está acá. Pero bueno, vamos a analizar el circuito y nos están mandando a calcular, en este caso, creo que no lo puse, BR2, la caída de tensión en la resistencia 2 y el voltaje BX. ¿Quién es BX? BX va a ser el voltaje que hay entre el punto A y el punto B. Que es lo mismo decir la diferencia de potencial de A con respecto a B. Ya lo vamos a resolver. Acá en este circuito, este es un circuito que está constituido por 2 mallas. Este de la izquierda, donde está la resistencia, donde hay una caída de 4 voltios, la fuente de 36 voltios y la resistencia R2.
Este es un camino cerrado y es una malla. Después hay otro camino cerrado y otra malla donde está 12 voltios, esta nube de 14 voltios, BSU2, BG1, BR2 y termina aquí en BR3. Este es otra malla. Y hay 3 caminos, 3 recorridos o 3 caminos cerrados. Vamos a marcarlo con lápiz para verlo. Tenemos este es un primer camino, este es otro camino cerrado y el más externo es este que está acá. 3 caminos cerrados. Este de acá, el de la izquierda, este de acá, de la derecha, y el más externo, el de afuera, que es este que abarca las 2 mallas. 3 caminos cerrados. Ok. ¿Qué aplicamos aquí? Bueno, vamos a aplicar, las leyes de Kirchhoff, las 2 leyes, se pueden aplicar las 2 en un mismo circuito, o se aplica una de las 2, todo depende de lo que nos estén pidiendo y del circuito, ¿no? Va a depender de lo que nos estén pidiendo y del circuito. Okay. Yo dividí, fíjense ustedes, vamos a calcular BR2 primeramente. Fíjense que ustedes se dirán, oye, pero podemos resolver esto si hay tantas incógnitas. Fíjense, aquí tenemos BSU2, que no la conocemos, BG1, que no lo conocemos, y BR1, que tampoco lo conocemos, y BR2, que tampoco lo conocemos. Bueno, uno aplica la lógica de que si a mí me mandan a pedir BR2 y me mandan a pedir B sub X, este que está acá, con esto que aparece acá, es que hay suficientes datos para yo encontrar esas 2 incógnitas. O sea, ahí no me voy a poner a inventar, ahí no tengo que si voy a calcular B sub 2, que si voy a hacer un sistema de ecuaciones para calcular B sub 2, después B sub G1, BR1, no. Acá tenemos que resolverlo desde el punto de vista con un criterio de electricidad. Es decir, pensar como eléctricos, ¿no? Entonces, acá tenemos que utilizar las herramientas que tenemos, las leyes de Kirchhoff, ¿ves? Y utilizarlas con los elementos que nos están dando, con los valores que nos están dando. Bueno, vamos a calcular BR2 primero. BR2 primero, entonces fíjense que yo separé esta parte del circuito, lo que puse aquí abajo, ¿ves? Porque voy a trabajar acá, en este camino. Fíjense que la ley me dice la sumatoria algebraica de todas las tensiones alrededor de cualquier camino cerrado de un circuito es igual a 0. De un camino cerrado, de cualquier camino cerrado. Es decir, yo aquí voy a elegir este camino cerrado. Este camino cerrado lo voy a elegir y ahí voy a aplicar la ley, la segunda ley, la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces estoy aquí en este camino cerrado. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Fíjense ustedes que aquí me dan una caída 4 voltios. En esta caída de 4 voltios debe haber una corriente que lleva, a llamarla I1, o darle un nombre. Esta corriente va en este sentido. ¿Por qué yo sé que va en ese sentido? Porque aquí me están diciendo, mira, esta resistencia tiene una caída de 4 voltios y el positivo está aquí abajo. Como dijimos en la lámina anterior, en los elementos pasivos, por donde entre la corriente, ese es mi borne positivo. Si mi borne positivo está aquí abajo, significa que la corriente está entrando por ahí, en ese elemento. Y fíjense que aquí hay otra corriente, vamos a llamarla I2. Por darle un nombre.
esta corriente es distinta a esta corriente I1. ¿Por qué es distinta? ¿Por qué? Porque yo separé aquí el circuito de arriba, o sea, separé esta parte. Pero en el circuito total, fíjense ustedes, aquí tenemos esta corriente que yo le llamé I1. Esta corriente I1 pasa por la fuente de 36 voltios, llega a este nodo y se va a dividir en dos corrientes. Se va a dividir en una para acá, que yo la llamé I2, que está ahí abajo, y se va a dividir en otra corriente, vamos a llamarle 3, eso no tiene importancia, o sea, yo puedo llamar toda esa corriente. No voy a calcular esas corrientes, que ustedes van a darse cuenta de que no necesito calcularlas, pero simplemente es para ilustrar y para explicar la solución del problema. Y, por supuesto, cuando ustedes estén resolviendo sus problemas, ustedes tienen que ser lo más explícito posible, tienen que explicar y basarse a lo mejor en colocar variables auxiliares. Estos son variables auxiliares que me van a servir para mí para calcular la variable que me están pidiendo, el parámetro que me están pidiendo. Ok, entonces, I2, por eso le decía, I2 no es la misma de I1. I1 es la corriente, vamos a decir la total, una corriente total, llega a este nodo y se va a dividir en una I2, esta que está aquí abajo, y otra I3 que está para este otro lado del circuito. ¿Ves? Pero I2 lleva ese sentido hacia abajo. ¿Por qué yo sé? Porque aquí me están diciendo, mira, que hay una caída BR2, que el positivo está aquí arriba. Eso significa que la corriente está entrando por la parte de arriba. ¿Ok? Bueno, voy a aplicar la ley de voltajes en este camino cerrado. Entonces, por lo tanto, voy a escoger, lo primero que tengo que establecer es un recorrido. Tengo que establecer un recorrido. Eso lo voy a establecer yo. O sea, yo establezco el sentido, si lo quiero en sentido horario o antihorario. Pero lo voy a escoger que coincida con las corrientes. Ese es el sentido de mi recorrido. Yo tengo que, cuando esté resolviendo mi circuito, tengo que especificar el recorrido que dibujo en el circuito con tinta roja, por decir algo, o señalado en rojo. Y las corrientes en azul, para ser más específico, ¿no? O sea, para que no se confunda, o sea, para que este rojo acá no se confunda con una corriente, no. Esto es un recorrido que estoy haciendo, entonces tengo que ser bastante explícito. El recorrido, voy a recorrer el camino cerrado como lo indica el trazo rojo, o como lo indica la flecha roja. Fíjense que el recorrido coincide con el sentido de I1 y coincide con el sentido de I2. Eso es para que las caídas sean positivas. Recuerden que la sumatoria de la caída es igual a la sumatoria de elevación. Entonces, en este camino, en este recorrido que estoy haciendo, tengo dos caídas. Recuerden que la ley de Kirchhoff de voltaje me dice las caídas, la sumatoria de caídas. Estoy escribiendo simplificado, ¿no? Porque es muy cómodo escribir con esta lapicita, entonces estoy escribiendo simplificado. Pero ustedes tienen que escribir completo. La sumatoria de las caídas de tensión es igual a la sumatoria de las elevaciones. ¿Cuántas caídas hay aquí en este recorrido? Hay dos caídas porque hay dos resistencias. ¿Cuántas elevaciones hay? Hay una sola porque hay una sola fuente de tensión en ese recorrido. ¿Ves? Estamos hablando de este recorrido, ¿no? Me estoy olvidando del resto del circuito. Estoy centrando mi atención nada más en este recorrido de este camino cerrado. En este camino cerrado nada más hay una elevación que es 36 voltios y hay dos caídas, que es esta de 4 y esta de R2. ¿Ves? Entonces, sumatoria de la caída. Entonces, tengo una caída que me están diciendo que es 4 voltios. 4 voltios. Positivo. ¿Por qué tengo la certeza que es positiva? Porque mi recorrido coincide, el sentido de mi recorrido coincide con el sentido de I1. Por lo tanto, esa caída es positiva. Más BR2, que es mi incógnita. Y ustedes dirán, oye, pero no me hace falta saber, conocer. Ustedes dirán, fíjense ustedes, lo que es importante el dominio de los términos.
el dominio de los términos y que tengan pensamiento, digamos, como ingeniería eléctrica, ¿no? Y no, en este momento no como matemático. Ajá. Ustedes dirán, oye, pero si aquí yo tengo dos incógnitas, no conozco R2 y no conozco I2, ¿cómo yo voy a calcular la caída? No, pero es que la caída se llama BR2. La caída se llama BR2. O sea, esto que está acá, BR2 es la caída en la resistencia 2. Además, lo puedo escribir aparte. BR2 es la caída en la resistencia 2. Entonces, ella es la caída. Entonces, directamente ella es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque el sentido de I2, el sentido de la corriente que está atravesando R2, el sentido de esa corriente coincide con el sentido de mi recorrido. Si el recorrido estuviese en sentido contrario, aquí sería menos 4 menos BR2. Si estuviese yo recorriendo este camino cerrado en el sentido antihorario. ¿No? Aquí tengo entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de las elevaciones. Como hay una sola elevación, tengo que colocar la elevación. Ajá, pero vamos a hacerlo con otro color verde, pues si hago. Yo tengo que dibujar en cada fuente, tengo que dibujar el sentido de la polaridad de la fuente. El sentido, la punta de la flecha me indica a mí dónde está el positivo de la fuente. El positivo está del lado derecho, la punta va hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque yo tengo que ahora comparar el sentido de la flecha de la polaridad, el sentido de la polaridad con el sentido de mi recorrido. ¿Cómo coincide? Fíjate que el recorrido que yo elegí, coincide con el sentido de la polaridad de la fuente. Entonces estos 36 son positivos. Estos 36 son positivos. Si, ponle tú que este positivo hubiese estado para acá, para el lado izquierdo, o sea que la punta de la flecha estuviese apuntando hacia la izquierda, entonces serían menos 36 voltios. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario al recorrido que yo escogí. Acá despegó BR2 va a ser igual 36 menos 4, paso para el otro lado negativo, perdón. Esto BR2 va a ser igual 36, le quito 4, serían ¿qué? 32 positivos. Voltios. Este simbolito acá significa que ahí se termina el cálculo, pues, el cálculo de esto. Y como ustedes ven, bueno, yo tengo esa mala costumbre, no sigo una mala costumbre o buena costumbre, yo no le coloco unidades mientras voy resolviendo, pero tengo que colocársela abajo. Pero sí tengo que escribirlo. Todo esto que yo estoy hablando, ustedes tienen que escribirlo al momento que usted esté resolviendo su problema. Todo esto que estoy escribiendo, la ley de Kirchhoff consiste en tal cosa, BR2 es la caída en R2, porque es positivo, porque es negativo, etcétera, etcétera, y hasta llegar acá. Entonces mi primera incógnita es BR2 32 voltios. Ok, ya calculamos ya nuestra primera incógnita, BR2, que vale 32 voltios, ¿no? Ok, vamos ahora a calcular Bx, ¿no? Bx. En la próxima lámina voy a escoger, a trabajar con este camino cerrado, este que está por acá. Pero fíjense lo siguiente, para analizar. ¿Qué me están pidiendo? O sea, uno antes de empezar a aplicar fórmulas, empezar a aplicar teoremas, etcétera, etcétera, uno tiene que sentarse un minutico, 2 minuticos, a analizar qué me están pidiendo y qué me están dando. ¿Ok? Tengo eso, como dice el dicho, más lento que tengo prisa, antes de ponerme como un loco a empezar a escribir fórmulas,
vamos a razonar un ratico, 2 minuticos, analizar 2 minuticos qué me están pidiendo. Habíamos dicho, me están pidiendo el voltaje que hay entre A y B. Como hemos hablado anteriormente, es una diferencia potencial. Es decir, Bx va a ser igual a la diferencia potencial de A con respecto a B. ¿Por qué de A con respecto a B? Porque el positivo está en A y el negativo está en B. Entonces es B a B. Diferencia de potencial de A con respecto a B, porque me están considerando que el punto A es más positivo que el punto B. Esto es igual a B sub A, el voltaje de A, el punto A con respecto a tierra, menos el voltaje de B con respecto a tierra. Ajá. Pero, fíjense ustedes, así no me lo coloquen, esta parte de aquí abajo, esto de aquí abajo, es mi tierra. ¿Ves? Esto que está acá abajo, yo lo seleccioné como mi tierra. ¿Ves? Generalmente, o sea, uno puede, en electricidad, uno puede elegir cualquier punto como la tierra. Por supuesto, hay una tierra real. Dentro del circuito va a existir una tierra real que va a ser la que tenga cero potencial. Por lo menos un circuito de corriente alterna, el neutro, él debe tener 0 voltios. ¿Ves? Entonces dentro de esos circuitos hay uno que es mi tierra verdadera. Pero referencialmente yo en el circuito puedo escoger cualquier punto como mi tierra. Pero lo más recomendado, la sugerencia es colocarlos abajo. Generalmente los circuitos colocarlos en la parte de abajo y porque este circuito tiene varias fuentes. Ahora, si usted tiene una sola fuente, su circuito es una sola fuente, el negativo de la fuente va a ser tu tierra. Va a ser tu tierra. Eso significa que este punto C que está acá, este punto B, están conectados a mi tierra. ¿Qué significa eso? Que B sub B es igual a 0. Porque está conectado, B sub B está conectado a tierra. Eso significa que Bx va a ser directamente el voltaje de A con respecto a tierra. ¿Ok? Ahora bien lo siguiente, el siguiente truco. El siguiente truco. Yo, en la práctica, supongamos que yo conociese, o me montan todos estos circuitos, me montan estos circuitos y estos elementos que están acá, están tapados. Uno no sabe qué es. Presumimos que esto es una resistencia y presumimos que esto pudiera ser una fuente. ¿Va? Está tapado. Entonces, en la práctica, yo puedo llegar con un voltímetro, con mi tester, colocado en el voltímetro, y coloco acá el hilo rojo, y aquí coloco el hilo negro del voltímetro, y mido la tensión que hay entre A con respecto al voltaje entre A y B. Él directamente me está dando esa diferencia potencial o ese voltaje. Y eso, si yo en la práctica, yo quisiera sustituir todo esto que está acá, sacar todo esto que está acá, sacarlo, y colocar un equivalente, bueno, si yo conozco, medí el voltaje entre A y B, lo medí y lo conozco, yo voy a sustituir esto que está acá por una fuente, con ese valor P sub X. O sea, toda esta parte de aquí de mi derecha, yo la voy a sustituir por una fuente de voltaje equivalente a la diferencia potencial de A con respecto a B, o al voltaje de A con respecto a tierra. ¿Ves? Esta filosofía la voy a aplicar para yo calcular precisamente esta caída. Fíjense lo que estamos haciendo. Estoy quitando todo este circuito que está acá, lo estoy quitando. No es que lo estoy eliminando, no. Lo estoy sustituyendo por algo equivalente. ¿Cuál es ese equivalente? Lo estoy colocando como una elevación de tensión. O sea, lo estoy colocando como una elevación de tensión porque en la práctica, si yo quisiera sustituir toda esta parte del circuito donde hay elementos pasivos y activos, la forma práctica es uno sustituirla por una fuente de tensión que sea equivalente a
el voltaje que hay entre A y B. Poniendo atención dónde están el borne positivo. Si mi positivo está aquí arriba, quiere decir que mi fuente va a tener este positivo aquí arriba. Eso significa que ahora me interesa es este camino cerrado. Este camino cerrado donde yo voy a establecer un recorrido y voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Ok. Ya hicimos, o sea, estoy colocando, como dije, estoy sustituyendo todo, como hemos dicho, todo el circuito de mi mano derecha, todo lo que está a derecha, lo sustituí por una fuente de tensión positiva o negativa llamada BX. Y estoy recorriendo ahora este camino cerrado, lo estoy recorriendo en este sentido. Ajá, acá, en este camino cerrado, tengo 3 caídas, BR2, 12 voltios y 14 voltios. Y una elevación que es BX, que es precisamente la incógnita. BR2 la conozco, la acabo de calcular, son 32 voltios, ¿no? 32 voltios. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver cómo son los sentidos de la corriente. Aquí dijimos que esta corriente, que yo la llamé I2, fíjense que no la estoy calculando, no me hace falta calcular, pero yo la puedo colocar y ponerle su nombre, es decir, su 2 para saber que diferenciarla de la otra corriente que está circulando por acá arriba. Esta corriente va en este sentido. Vamos a llamarla, la llamamos I3, ¿verdad? I3. La llamamos I3. Entonces fíjense, con este sentido para acá. ¿Por qué yo estoy seguro de que va en este sentido? Bueno, porque acá el positivo, esta resistencia, tiene su positivo del lado izquierdo. Quiere decir que la corriente está entrando por ahí y la estoy llamando I3, ¿no? Ok. Aplico la ley de Kirchhoff, sumatoria de las caídas es igual a la sumatoria de la elevación. En este camino cerrado hay 3 caídas y una sola elevación que es BX, que es precisamente la incógnita, lo que me mandaron a calcular. Fíjense cómo estoy manejando los términos. Me están pidiendo una diferencia potencial, que es BX, ¿no? Pero eso lo estoy sustituyendo por una fuente de tensión, fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque en la práctica, si yo voy a sustituir todo eso que está a la derecha de A y B, a la derecha de A y B, lo voy a sustituir por una fuente de tensión, ¿no? Ok. Fíjate, aquí tenemos 3 caídas. BR2, 12 voltios y 14 voltios. Veamos cómo es el sentido de la corriente en cada caída comparándolo con el recorrido. Y su 2 va en sentido contrario al recorrido que yo coloqué. Pude haber colocado otro sentido, y ustedes lo pueden, para ejercitarse, ustedes pueden coger el sentido contrario y volver a hacer los cálculos, ¿no? Para ver cómo le da. Entonces, acá I2 va en sentido contrario a mi recorrido, entonces esto va a ser menos BR2. Va en sentido contrario a mi recorrido. Y 3 va en el mismo sentido de recorrido. Eso significa que esta caída de 12 voltios son positivos, 12. Y el siguiente, que es 14 voltios, esta corriente I3 que atraviesa esta resistencia, también atraviesa este mismo elemento que estimamos sea también una resistencia, porque están en serie. Y el positivo está de ese mismo lado, que dice que entonces 14 también es positivo. ¿Comprenden? Eso me lo está diciendo el sentido de la corriente. El sentido de la corriente coincide con mi recorrido, va a ser positivo. ¿Igual a quién? A la elevación. Vamos aquí a dibujar el sentido de la polaridad.
En todas las fuentes de tensión tengo que dibujar el sentido de la polaridad, indicar con la punta de la flecha dónde está el positivo. Entonces fíjense que el sentido de la polaridad va contrario a mi recorrido. Eso indica que esto va a ser menos Bx. Bx. ¿Por qué? Porque el sentido de la polaridad es contrario al sentido de mi recorrido. Ok. Recuerden que BR2 era 32 voltios, entonces esto sería menos 32 más 14, pero más 12, más 14 es igual a menos Bx. Esto sería que 12 más 14 serían que 26. 26. A 32 sería menos 6. Igual a menos x. Aquí multiplicando por menos 1 ambas partes, Bx va a ser igual a 6 voltios. Positivo. ¿Ven? Fíjense ustedes cómo resolvimos este circuito que aparentemente a simple vista se veía difícil porque había muchas incógnitas y había muchos elementos ahí que uno no sabía qué era y muchas cosas que no conocíamos los valores, pero aplicando los criterios, si nosotros estamos claros en los criterios, estamos claros en qué es una caída de tensión, qué es una elevación de tensión, en un elemento pasivo, una resistencia por donde entre la corriente, ese va a ser su borne positivo, que tenemos que tomar en cuenta el sentido de la polaridad de la fuente y compararlo con mi recorrido, que si yo escojo un camino en un circuito, yo puedo escoger cualquier camino cerrado y tomar en cuenta esto. Acá, fíjense ustedes, a pesar de que yo tomé esta parte del circuito, que la estoy tomando acá, no cometan el error de decir, mira, esta corriente que pasa por R2 es la misma que pasa por 12 voltios. No, porque yo lo que estoy extrayendo una parte del circuito, ¿entiendes? Pero esa parte del circuito, claramente esta corriente I sub 2 es distinta a esta corriente I sub 3, porque ahí lo vemos en el circuito y lo explicamos, ¿ya? Entonces son las cosas que uno tiene que tener claridad. Si usted tiene claridad, usted resuelve esto de una manera sencilla. Ok, dejémoslo hasta aquí, seguiremos subiendo otro video con otro ejercicio.